Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar, hermanos, en oración y después empezamos con el estudio. Señor papá, esta mañana queremos darte gracias, Dios, que podemos reunirnos aquí, Señor, para celebrar tu fidelidad, Señor, para ser exhortados y enseñados a través de tu palabra, Señor. Y quiero pedirte por cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor, que nos concedas una mente atenta, Señor, que podamos ver, Señor, el propósito que tú tienes en esta porción de la Escritura para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar esta porción de la Escritura en nuestra vida esta semana. Y Dios, te damos gracias que tú eres un Dios que nos consuela en cada dificultad, Señor, y queremos orar por nuestros hermanos que están pasando tiempos de gran sufrimiento, mi Dios, que tú les concedas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que ellos puedan sentir a través de nuestra familia aquí el amor de Cristo, Señor, de una manera tangible, Señor. Te bendecimos, mi Dios, y te pido que me concedas a mí las palabras, Dios, para poder traerte honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor. Vamos a terminar el segundo estudio de Romanos 14 y hoy vamos a ver desde el versículo 13 hasta el 23. Romanos 14, 13 hasta el 23. El título que le he dado a este mensaje es Caminando en Amor y Unidad. Ahora, hermanos, nosotros entendemos que estamos viviendo hoy en un mundo profundamente dividido. Solamente tenemos que ver el noticiero y vemos que hay tantas opiniones, tantas perspectivas que traen división hoy en nuestro mundo. Pero aún, hermanos, aún en la iglesia también hay conflictos y opiniones que nos pueden separar y que nos pueden traer a un lugar de división. Pero entendemos que lo que la Escritura está afirmando una y otra vez es que nosotros como iglesia estamos llamados a algo diferente. Nosotros no debemos ser como el mundo. Y en Romanos 14 lo que el apóstol Pablo nos enfrenta es de verdad que es una realidad bien desafiante. Y lo que nos está diciendo a través de estos dos estudios en Romanos es que debemos aprender a tener unidad en medio de nuestras diferencias. Les doy una ilustración para empezar este estudio. Imagínense una casa en construcción. Y para los que han trabajado construcción entienden esta ilustración. Van a ver personas ahí con diferentes herramientas, con diferentes roles. Y cada bloque y cada herramienta tiene un propósito en esa construcción. Pero ¿qué pasa si la gente lo usa de una manera desordenada? ¿Qué pasa? Pues la casa nunca se va a acabar. O si se acaba, la casa podría colapsar. Y la realidad es que así es la iglesia cuando nuestras acciones como creyentes no edifican, sino que destruyen. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es como nuestras libertades personales, cuando no están guiadas por amor, pueden convertirse en herramientas de división en vez de herramientas de construcción. Quiero retarlos con esta pregunta antes de empezar a leer el texto. Cada uno de nosotros nos preguntemos esto esta mañana. ¿Estoy yo construyendo el cuerpo de Cristo con mis acciones o estoy dividiéndolo? Porque el llamado de la Escritura para cada uno de nosotros como creyentes no es simplemente tolerarnos unos a otros, sino amar y edificarnos unos a otros en unidad.
Entonces hablemos un momento sobre esta palabra edificar o edificación. En el griego la palabra es oikodomeo, que se puede usar en respecto a construir una casa. Pero cuando estamos usando esta palabra en el contexto de nuestra familia espiritual y nuestras relaciones aquí espirituales unos con otros, si yo estoy edificando a alguien, si tú estás edificando a alguien, lo que estamos haciendo es que estamos fortaleciendo la fe y la vida de otros en Cristo. Y otra vez, no se trata de solo tolerar. Quizás hay alguien aquí o en tu vida que tú dices, este apenas lo puedo aguantar. Y no mires a tu cónyuge, por favor. La palabra usa el término edificar, porque es mucho más que simple tolerar. Se trata de ayudarle a la persona a mi alrededor a madurar en su fe. Se trata de que la manera en que tú y yo vivimos nuestra vida pueda ser de gran ánimo y alento para que la gente deseen seguir a Jesús, deseen amar a Jesús, deseen la libertad que Cristo trae. Amén. Entonces, quizás te preguntes esta mañana, ¿por qué es tan importante que yo quiera edificar a mis hermanos en este lugar? Pues porque la Escritura nos enseña que la libertad que tú tienes y la libertad que yo tengo no debe ser un obstáculo para la fe de los demás. Otra vez, debe ser una herramienta para su crecimiento. Vamos a ver el primer punto, Romanos 14, versículo 13. El primer punto es, decídete a no ser un tropiezo. Y acuérdense en el versículo anterior, voy a leer el versículo 12, donde decía, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces entendíamos al final del mensaje de la semana pasada que cada cristiano tiene que rendirle cuentas al Señor. Que toda lengua va a confesar que el Señor es Dios y que toda rodilla va a doblar y va a dar cuenta por la vida que hemos vivido. Pero aquí en el versículo 13 nos dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, hablándonos a nosotros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces vemos aquí otra vez, hermanos, y hay mucha repetición, pero es importante que entendamos esto en la iglesia porque esto es uno de los gran puntos donde vemos mucha división en la iglesia. Y yo sé que lo estoy ilustrando para ustedes de una manera práctica, diciendo que debemos tener unión aquí en este ministerio. Pero también quiero que lo veamos de otra manera. Debemos tener unión no solo en el ministerio, no solo en Calvary Chapel, pero debemos tener unión con otros creyentes de otras denominaciones, de otras iglesias, con cosas que no son esenciales. Entonces Pablo nos llama a nosotros a dejar de criticar las prácticas secundarias de creyentes, cosas que no son esenciales. Y lo que Pablo está diciendo en este capítulo es que en lugar de juzgar a la gente, debemos preocuparnos por no ser un tropiezo. Ahora, esta palabra tropiezo en la lengua original literalmente significa un obstáculo o una trampa. Pues, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que yo puedo ser un obstáculo o una trampa para mi hermano en su fe? Pues se podría decir, hermanos, que en lo espiritual es cualquier acción que cause que otro creyente tropiece en su fe. Les doy un ejemplo, 2 ejemplos de lo que sería una piedra de tropiezo. Un ejemplo sería insistir en nuestras libertades sin considerar la conciencia de los otros a mi alrededor. Otro ejemplo al otro extremo sería alimentar actitudes que podemos tener que son críticas o legalistas que de verdad desaniman a la gente a mi alrededor. Y un principio muy importante que tenemos que entender cuando viene a la expresión de nuestras libertades cristianas es entender que el amor es lo supremo que siempre debe guiar todas nuestras decisiones, porque aunque tenemos libertad en Cristo, nuestra libertad debe ser guiada por el amor y no por el egoísmo. Y otra vez quiero preguntarnos esta pregunta.
esta mañana. ¿Estoy construyendo la fe de mi hermano o la estoy debilitando? Porque acuérdense que en este cuarto ahora mismo van a haber áreas donde tú eres fuerte y yo soy débil y tengo convicciones más fuertes. Y van a haber áreas donde yo soy fuerte y quizás tú tienes convicciones más fuertes en esa área. Pero podríamos decir que un cristiano fuerte puede ver que no hay nada intrínsecamente malo en ciertas actividades. Pero otro hermano puede ver esas mismas actividades y decir, esto para mí es pecado. Es como lo que dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, cuando dice que la sabiduría o el conocimiento llena de orgullo, pero que el amor edifica. Y lo que pasa, hermanos, es que el cristiano que tiene conocimiento, el cristiano fuerte, tiene un conocimiento espiritual, pero si ese cristiano no practica ese conocimiento en amor, lo que puede hacer es que le puede causar daño al hermano que es débil en esa área. Y por eso es que la Escritura siempre enseña que todo lo que hacemos, ese conocimiento, debe estar balanceado con amor. Entonces nuestro enfoque nunca debe ser ganar el argumento, nunca debe ser probar que tenemos razón. Nuestro enfoque como cristianos debe ser proteger la fe de nuestros hermanos. Quiero enseñarles una ilustración para más o menos explicar esto de una manera más práctica. Podemos ver la imagen, por favor. ¿Cuántos aquí son papás? Muchos de nosotros somos papás. Muchos de nosotros entendemos lo que es un niño cuando se asusta por la oscuridad. Mis niños esta semana 2 o 3 veces salen del cuarto corriendo y vienen a mi mamá porque tienen miedo, porque piensan que hay un monstruo en un closet o porque le tienen miedo a la oscuridad. Y yo como papá he estado creciendo mucho en esta área, porque creo que hasta cierto punto hay una diferencia en la manera en que los hombres manejamos esa situación y las mamás. ¿Cuántas veces yo le he dicho a mis niños, porque yo tengo conocimiento, no hay nada en la oscuridad, no hay ningún monstruo en el closet, quiero que vuelvas a tu cama y te acuestes y te duermas? Pero he visto que mi esposa tiene una táctica completamente diferente que yo. Y muchas veces me he podido parar y he podido ver a mi esposa entrar a ese cuarto, sentarse en la cama, poner su brazo alrededor de mi hijo o mi hija, les da ese mismo mensaje de conocimiento, pero la manera en que presentó ese mensaje era muy diferente. Lo presentó envuelto en amor. Y les digo que 99% del tiempo cuando yo lo hago, salen corriendo otra vez de ese cuarto. Pero cuando mi esposa lo ha hecho, yo estoy aprendiendo, no es solo lo que le digo a mis hijos, es la manera en que lo digo. Y se podría decir, hermanos, para ilustrar eso, vamos a tener diferencias en donde estamos en nuestra fe esta mañana. Van a haber cosas que tú antes no podías hacer cuando recién te salvaste, que ahora tú tienes una perspectiva muy diferente. Y el Señor provee oportunidades donde nosotros podemos tener conversaciones que edifican unos a otros. Pero tenemos que acordarnos que esas conversaciones, porque no son sobre puntos que son blanco y negro, son áreas grises, siempre tenemos que tener esas conversaciones en amor. Entonces ese conocimiento más el amor que tú demuestras cuando tienes esas pláticas es lo que le ayuda a un hermano que se ha fortalecido en su fe. Punto número 2. Nada es impuro en sí mismo, pero el amor es el límite. Miren lo que sigue diciendo aquí en el versículo 14. Dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, pero más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Acuérdense, mis hermanos, la semana pasada que cuando estábamos mirando el trasfondo de este pasaje, les expliqué que nosotros
entendemos que la iglesia antigua, la iglesia original, por los primeros 10 años de la iglesia eran primariamente cristianos que estaban saliendo del judaísmo. Entonces, por esos primeros 10 años eran cristianos judíos que todavía venían con una raíz fuerte de la ley de Moisés. Y entendemos que la ley de Moisés tenía muchas restricciones de dieta. No podían comer ciertas cosas, animales que habían sido estrangulados, la carne en el animal. Por eso aún vemos en Hechos, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 15, donde vemos el concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles se reunieron porque había una división entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos? Y si notan en Hechos capítulo 15, lo que hicieron en ese punto, uno lo lee y puede decir, eso parece un poco legalista lo que ellos dijeron. Porque dijeron a los cristianos gentiles que no coman comida que había sido estrangulada y no coman la carne que tenía sangre. Y la razón por qué hicieron eso, hermanos, no era por el legalismo, era para ser sensitivo a las convicciones de la gente a su alrededor. Era promover unión y gracia en el pueblo de Dios. Entonces podríamos decir sobre este tema lo que está diciendo en el versículo 14 cuando dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Hermanos, todo lo que Dios ha creado en este mundo es bueno, absolutamente todo. Pero a la misma vez, esto depende de nuestra conciencia. Entonces, la fe de una persona determina cómo ellos perciben ciertos temas. Y lo que nos está enseñando el apóstol aquí es que el amor prioriza la fe del otro. Entonces Pablo nos advierte que nosotros no debemos destruir la fe de alguien por insistir en nuestra propia libertad. Porque ¿qué valor tiene mi libertad si por usarla yo destruyo la obra de Cristo en mi hermano? Les doy un ejemplo de esto, un ejemplo muy práctico. Estamos teniendo un convivio hoy y a todos nosotros nos encanta comer. Y yo sé que muchas veces cuando leemos estos pasajes que tienen que ver con la comida, no lo entendemos de una manera muy aplicable cuando viene a la comida, porque muchos de nosotros no somos judíos. Yo no creo que tenemos ningún cristiano judío en este cuarto ahora mismo. Pero aún en el cristianismo, quizás algunos de ustedes han salido de ciertas sectas del cristianismo donde tenían restricciones de dieta. Porque sí hay ciertas sectas en el cristianismo donde ellos no comen ciertas comidas. Y tengo que serles honestos, lo que yo preparé hoy, yo creo que es algo muy especial, algo que a mí me gusta comer. Yo preparé un pedazo de puerco, no sé cómo se dice el shoulder, el pork shoulder, lo preparé en un mojo estilo cubano. ¿Lo han probado así? Excelente. Pero si yo supiera que habían 10 o 15 hermanos judíos que salieron del judaísmo, que están viniendo hoy a convivir con nosotros, yo, por amor por ellos, tendría que tomar una decisión. Yo sé que no hay absolutamente nada pecaminoso en comer cerdo y yo creo que a nosotros aquí nos encanta el cerdo, amén. Pero si mi hermano va a venir aquí, él teniendo un trasfondo legalista bajo la ley de Moisés, y esto lo va a ofender a él y él no va a poder disfrutar de esta cena conmigo, yo tengo que tomar una decisión hoy. Y honestamente lo que podemos hacer, ese puerquito por la mañana sabe aún más rico. Mañana, no sé si ustedes lo han probado, lo agarras en un sartén con aceite, lo fritas en el sartén, le echas cebollita, le echas aguacate, un poquito de limón, estupendo. Pero digo eso en lo muy práctico, hermanos, porque lo que estaba pasando en la iglesia antigua es que llegaban los gentiles que decían, nosotros siempre hemos comido paticas de puerco, nosotros siempre hemos comido tocino. Y ahora tengo a este cristiano judío que es un poco legalista y estamos teniendo un convivio y a él lo ofende
cuando yo como estas comidas. Entonces el hermano que no tiene esas convicciones está mirando al hermano que sí, está diciendo, este hermano es bien legalista. Y el hermano que es libre en Cristo y que está comiendo tocino y paticas de puerco está mirando al otro hermano y está diciendo, este hermano no es disciplinado en su fe. Y ambos hermanos están incorrectos, porque la Escritura nos dice que van a haber diferentes opiniones, van a haber diferentes niveles de madurez, y lo que Dios nos ha llamado a hacer como una iglesia es aceptarnos unos a otros y permitir que la gracia y el favor inmerecido de Dios fluya entre la familia de Dios. Amén. Entonces, si yo sé que algo es permitido, pero si yo sé que eso va a causar dolor o confusión a otro, entonces en ese punto, si yo estoy insistiendo, este es mi derecho. Este es mi derecho como cristiano. Hermanos, ya no estoy caminando en amor. Y creo que algunas veces, si somos honestos, esto es algo un poco difícil para nosotros, porque vivimos en una cultura donde desde joven, ¿qué nos enseñan? Tú tienes tus derechos. Lo que tú haces, tú lo puedes hacer y no afecta a nadie más. Yo no sé ustedes, pero a mí la cultura me enseñó a vivir de esa manera. Pero la Escritura nos enseña otra cosa. Dice, tú eres completamente libre en Cristo para expresar tu fe ante Dios, para vivir y considerar que todas las cosas son puras, pero Dios dice, aquí está el balance. No vives tu vida solo. Vives tu vida en una comunidad de fe. Vives tu vida entre otras personas que tienen diferentes convicciones, diferentes opiniones, diferentes niveles de madurez. Y el Señor nos dice en la Escritura, busca maneras de edificar a tu hermano. Busca maneras de alentarlos y ayudarles a crecer en su fe. Pero otra vez, en lo práctico, lo que esto significa, si tú y yo estamos aplicando esto en nuestra vida, significa que van a haber tiempos, hermanos, donde estamos en la comunidad de fe, en muchas diferentes maneras, donde uno debe abstenerse de ciertos comportamientos en presencia de otros que tienen fuertes convicciones diferentes. Les doy una ilustración para enseñar esto. Podemos ver la imagen. Ustedes saben lo que son la gente Amish, ¿no? ¿Sí lo han visto? La gente Amish son comunidades de gente que viven, hay muchos de ellos localizados en Pensilvania, el estado de Pensilvania. Ahora sí son una secta anabaptista, entonces sí son una secta cristiana, pero parte de la tradición de la gente de estas comunidades es que ellos no escuchan la radio. Ellos no usan electrodomésticos modernos, ellos no usan microondas, ellos no usan vehículos motorizados. Si alguna vez ustedes los han visto en la televisión o en alguna parte, se dan cuenta que ellos tienen su caballo, que ellos van al mercado en caballo o son muy antiguos en la manera en que viven su vida. Pero es interesante porque estaba leyendo un relato de un hombre Amish que recién se había convertido, estaba leyendo su Biblia y fíjate que este hombre tenía una radio que él escuchaba en secreto. Tenía su granero y adentro de su granero el hombre cada noche se metía ahí a escuchar la radio. Y este hombre también tenía un automóvil. Y el automóvil el hombre lo escondía en el granero y la mayor parte del tiempo nunca salía durante el día, solamente por la noche. Y nosotros decimos, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Este hombre sabía en su mente que no era pecaminoso, ni era antibíblico, ninguna de estas cosas. Pero sin embargo, por la comunidad, por sus amigos, por la área donde él vivía, él tenía mucha dificultad de expresar esta libertad abiertamente, especialmente frente a sus amigos y a sus vecinos. Ahora imagínense que este hombre hubiera salido afuera de su granero con su radio, pone su radio y la prende a todo dar. Y dice, esta es mi libertad en Cristo y le voy a enseñar a mis hermanos y a mis vecinos. ¿Qué piensan?
pues ahora este hombre ya no está operando en amor, ¿verdad? Entonces, no sé cómo acabó la historia, pero yo me imagino que si fuéramos a ser bíblicos, tendrías que buscar al Señor. Tendrías que pedirle al Señor, ayúdame a tener tacto en estas relaciones y amistades porque sé que soy libre en Cristo y quiero ayudarle a mis seres queridos, a mis amigos y a mis vecinos a entender esta libertad que tenemos en Cristo. Pero hacerlo como con amor, no de una manera donde estoy demandando que estos son mis derechos. Entonces, punto número 3, persigue la paz y la edificación. Miren lo que dice en el versículo 16 hasta el 19. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, ustedes entienden esto. Las prioridades del reino de Dios siempre son prioridades externas o eternas, no externas, eternas. Las prioridades del reino de Dios no se trata de cosas externas como la comida y la bebida. La prioridad del reino de Dios se trata de vivir en justicia, se trata del paz, se trata del gozo en el Espíritu Santo. Y el enfoque del cristianismo siempre es en edificar a la gente a mi alrededor. Entonces, otra vez, estamos hablando sobre esta palabra clave en este pasaje, edificación, este principio clave. Cada uno de nosotros, una buena manera de guiarnos en este principio prácticamente, es que podemos decir cuando tomamos una decisión, ¿esto construye o esto destruye la fe de alguien? Esta cosa que yo estoy haciendo ahora en el abierto, ¿construye o destruye la fe de alguien? Y hermanos, un creyente puede tener un profundo entendimiento de la Escritura y puede tener razón teológicamente para lo que ello está haciendo en su vida, pero si esa actitud de ese creyente causa división, ese creyente ha perdido su enfoque del reino. Entonces hablemos un momento otra vez sobre los fuertes y los débiles. Porque oímos esa palabra débil en la fe y decimos yo no soy débil en la fe. Pero débil en la fe no es un insulto. Débil en la fe significa que alguien tiene convicciones más estrictas en una área donde la Biblia enseña que hay libertad. Y en este cuarto ahora mismo, no importa cuántos años llevas caminando con el Señor, todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Y se podría decir que los que son fuertes a menudo enfrentan la tentación de llevar esa libertad en Cristo hasta el límite. Y lo que los fuertes muchas veces hacen es que quieren vivir al borde de la moralidad. A ver hasta dónde puedo llegar en la gracia de Dios sin cometer un pecado. Y los que son débiles en esta área enfrentan una tentación completamente contraria. Los que son débiles en esta área tienen tanto miedo de cometer un error que lo que hacen es que se rodean con todas estas restricciones que ellos mismos han puesto. Entonces el que es libre mira a su hermano que piensa que es un poco legalista y le dice tú eres demasiado rígido, el Señor no te puede usar a ti. Y el que es un poco legalista mira a su hermano libre y le dice tú no puedes servir a Cristo la manera en que tú estás viviendo tu vida. Pero otra vez ambos están mal porque Cristo nos ha llamado a aceptarnos unos a otros con gracia y amor. Pero quiero también enfatizar sobre este tema, no vaya a ser que pensamos que no hay un lugar para amonestar y no hay un lugar para corrección. Este pasaje no elimina la necesidad ni la responsabilidad de amonestar, Romanos 15:14. Tampoco elimina la necesidad de reprender a un hermano cuando sea necesario,
2 Timoteo 4:2. Pero cuando tú y yo como cristianos amonestamos o reprendemos, siempre debe ser sobre principios claros de la Escritura. No debemos amonestar o reprender sobre cosas que son dudosas o de opinión personal. Pues, ¿qué debemos hacer? Les doy una ilustración personal. Yo, como les dije, tengo convicciones muy fuertes, obviamente, cuando viene al alcohol, porque yo era alcohólico por una mayor parte de mi vida. Y yo me acuerdo que al principio en esas convicciones yo siempre pensaba, cuando hablaba con la gente y daba consejo, mi opinión en esta área era tan fuerte que yo pensaba que todos los que no estaban de acuerdo conmigo están mal. Están mal porque lo que estaba pasando es que yo estaba interpretando la Escritura a través de mi experiencia personal. Y muchas veces cuando aconsejaba a la gente, eso es lo que guiaba mi consejo. Pero les doy un ejemplo con un hermano que era alguien muy especial para mí, el hermano de mi esposa. El hermano de mi esposa salió también del alcoholismo y la adicción. Y llegó un punto en su vida donde el hermano de mi esposa empezó a expresar esa libertad en Cristo de tomar alcohol de vez en cuando. Y yo obviamente tenía sentimientos muy fuertes sobre eso, pero yo entendía lo que la Escritura enseña. Entonces la manera en que yo manejé eso, basado en lo que enseña la Escritura, es que pude tener una conversación muy cordial con mi hermano, donde le dije con amor: hermano, esto me preocupa por estas razones. Tú sabes de lo que Dios te ha sacado, lo mismo de que Dios me ha sacado a mí. Tú conoces los peligros del alcohol. Yo no sé si tú estás viviendo en pecado o estás viviendo bajo la gracia de Dios. Eso es entre tú y Dios. Pero pude tener esa conversación con una conciencia limpia y pude animar y exhortar a mi hermano sin juzgarlo. Ahora, si yo fuera a ver a mi hermano borracho o haciendo algo que no es correcto, entonces por supuesto que debes reprender y debes amonestar, pero ese no era el caso aquí. Entonces podemos dar consejos a otros sobre temas dudosos, pero nunca debemos juzgarlos. Nunca debemos juzgarlos porque solamente Dios conoce el corazón de cada uno de sus siervos. Dios es el que puede levantar a cada siervo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para decir que cada persona a tu alrededor tiene que vivir la vida exactamente como tú la estás viviendo? Nosotros no tenemos ese derecho. No tenemos el derecho de imponer nuestras propias convicciones en áreas que son de cosas dudosas o opiniones personales sobre la gente a nuestro alrededor. Y si vamos a tener conversaciones, hermanos, hay que hacerlo con respeto y con amor. Punto 4, no destruyas la obra de Dios. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que él come. Miren lo que dice en el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces otra vez Pablo ya ha reconocido que no hay nada impuro en sí mismo, pero Pablo nos está advirtiendo contra el daño espiritual hacia la vida de otros. Y el principio que nos está enseñando aquí es que es mejor renunciar a algo legítimo en nuestra vida si eso va a evitar que otra persona caiga. Es mejor renunciar a algo legítimo en mi vida. Si yo estoy expresando eso en mi vida alrededor de los hermanos y eso va a causar que mi hermano falle o caiga en su fe, es mejor renunciar a esa área de mi vida. Y la pregunta de aplicación aquí para nosotros es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar para edificar a tu hermano? Pues tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, porque Cristo no buscó su propio bien, sino que Cristo se humilló por amor a nosotros. Y cuando nuestro enfoque es edificar y ayudarle a nuestro hermano madurar, lo que eso significa de una manera muy práctica es que nosotros estamos conscientes de esas convicciones
y que nosotros estamos dispuestos a renunciar cosas legítimas cuando estamos con ellos para que ellos no tropiecen en su fe. También quiero decir, hermanos, esto no significa que mi fe se va a basar en todas las debilidades de la gente a mi alrededor. Pero esto sí significa que yo voy a vivir mi fe ante otros en una manera que edifique y promueve paz. Hay un balance. Les voy a dar otro ejemplo para ilustrar mis convicciones personales. Que nadie se ofenda con esto, pero lo voy a decir. Cerca de mi casa, cerca de esta área, hay un templo hindú. Y en este templo hindú tienen los que viven en esa religión, que actualmente viven ahí y están alabando a sus dioses. Tienen estatuas de oro que ellos alaban, tienen rituales que hacen en ciertos cuartos. Y hubo un punto donde yo entré a ese templo, porque obviamente no entré para alabar a su Dios, pero es un lugar donde la gente puede entrar, los extranjeros, los turistas. Yo entré a ese templo con el propósito de enseñarle a mi esposa y a mis hijos lo que estaban haciendo en esta religión. Yo entré en ese templo y hay ciertas cosas que yo no hice por mis convicciones. Hay una área donde la gente se lavan las manos y le ofrecen algo de alabanza a ese Dios falso. Pero mis convicciones personales eran que yo podía hacer eso con una conciencia limpia, entrar ahí con mi familia y enseñarles, miren lo que están haciendo esta gente. Miren la confusión y la manera en que ellos están alabando a una estatua hecha de oro. Había un punto en mi relación con el Señor donde yo no hubiera hecho eso, porque mis convicciones eran diferentes al principio. Pero yo hice eso con limpia conciencia, sabiendo que en mi fe y en mi familia esto era algo que iba a edificar a mis hijos y a mi esposa en su fe. No tenemos que estar todos de acuerdo en eso, pero tienes que estar 100% seguro de lo que tú estás haciendo en tu vida, tú lo estás haciendo en fe y eso trae honra y gloria a Dios. El último punto, punto número 5, es que debemos vivir de acuerdo a nuestra fe. Miren lo que dice en el versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Miren lo que está diciendo ahí, hermanos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros debemos actuar conforme a nuestras convicciones. Y si tú estás seguro en tu libertad, vive de acuerdo a tu fe y a tu libertad, pero no fuerces tus convicciones sobre otros. Y lo que nosotros hacemos en nuestra vida de fe, debe siempre haber una plena confianza de lo que estamos haciendo es algo que es agradable a Dios. Y el principio muy básico para nosotros en estas áreas grises donde van a haber diferentes convicciones es que si tú estás considerando hacer algo en tu vida, pero tú tienes dudas, es mejor abstenerte. Es mejor abstenerte de hacerlo. Aunque tú veas a tu hermano y tu hermano está haciendo esa misma cosa, si en tu conciencia tú tienes dudas sobre hacer eso, no lo debes hacer. Nunca debemos pecar contra nuestra conciencia que está siendo informada por la Escritura, porque tenemos que entender que si lo que estamos haciendo no proviene de fe, es pecado. En conclusión, la pregunta esta mañana no es que si yo tengo razón, que si tú tienes razón, que si el hermano tiene razón en sus convicciones. La verdadera pregunta es, ¿estoy dispuesto yo a renunciar lo que creo justo por amor a mis hermanos? Porque la libertad en Cristo no se trata de hacer lo que nosotros queramos, se trata de vivir para edificar, para amar y para unir. Y cuando nuestras vidas reflejan la prioridad del reino, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo que pasa es que nosotros nos convertimos en una sinfonía armoniosa
que glorifica a Dios. Vamos a cerrar con esta última ilustración. Miren esta ilustración. Imagínense por un momento que el director de la orquesta es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que los músicos estuvieron aquí en esta orquesta y cada uno está tocando su instrumento de su propia manera. Eso sería un ruido insoportable. Pero cuando ellos siguen al director, es increíble, surge algo extraordinario, una obra maestra. Y hermanos, Cristo es nuestro director. Y cuando nosotros seguimos a Cristo, nuestras diferencias no dividen, sino que enriquecen la obra que Dios está haciendo entre su pueblo. Entonces los dejo con este desafío final. ¿Estamos dispuestos esta mañana a afinar nuestra vida según las prioridades del reino de Dios? ¿Vas a tocar tu propia melodía o te rendirás al director para ser parte de la sinfonía que glorifica a Dios? Y la exhortación para nosotros, hermanos, caminemos en amor, edifiquemos en unidad y reflejemos al mundo el poder transformador de Cristo. Amén. Vamos a orar que el Espíritu Santo nos guíe a vivir esta verdad de maneras muy prácticas en nuestro día a día. Y va a subir el equipo de alabanza y los sugieres. Vamos a hacer una transición al tiempo de comunión. Señor, esta mañana queremos darte gracias por la libertad que tenemos en Cristo, Señor. Queremos darte gracias, Señor, que tú dices en tu palabra que todo lo que tú has creado es puro y bueno. Sabemos, Señor, que aunque todas las cosas son permitidas, no todas las cosas benefician, Señor. Y lo que te estamos pidiendo, mi Dios, es que nos ayudes en nuestra vida cotidiana a ver estas cosas de tu perspectiva, a poder saber que vamos a tener diferentes convicciones y diferentes opiniones, pero que el amor debe sobrepasar todo lo que estamos haciendo en nuestra vida. Que lo que tú deseas es unión y gracia y misericordia en nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta libertad. Ayúdanos, Señor, a aceptarnos unos a otros en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a usar los dones y las capacidades que nos has dado para ser una herramienta de edificación en el cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, los sugieres van a repartir los elementos mientras cantamos esta alabanza. Y quiero que tomemos este tiempo para meditar en el sacrificio de Cristo.